¿Por qué la sociedad hasta el día de hoy no ha podido erradicar el crimen y la violencia? Es por tres razones fundamentales. Uno, la impunidad. Muchos actos de maldad no se consideran punibles ante la ley. Dos, la falta de prevención. La prevención no solamente debería tomarse en cuenta, debería recibir más fondos, más recursos que la represión. Y número tres, estamos todos mezclados y no deberíamos estarlo. En este mundo hay dos clases de personas, claramente identificables. Los ciudadanos y las personas que no se comportan como ciudadanos, porque padecen la psicopatía. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Si ya está por demás demostrado que el Estado no puede resolver ni el crimen, ni la violencia, ni muchos otros problemas. No queda otra alternativa que alejarnos de la sociedad. No podemos resolver todos los problemas de la sociedad desde adentro. Tenemos que hacerlo desde afuera. Esto no significa separarnos totalmente de la sociedad, pero sí debe existir un alejamiento. Debemos crear nuevas ciudades. Debemos evacuar poco a poco las ciudades donde vivimos. El crear una nueva ciudad no es algo tan complejo como parece. De hecho, aparecen nuevas ciudades cada día. Lo que pasa es que son absorbidas por las grandes urbes y se las considera simplemente como nuevos barrios o barrios periféricos. El crecimiento de la población es constante en el tercer mundo. Y la pregunta aquí es cómo van a vivir las millones de personas que están buscando tener su propio hogar. ¿Van a vivir con los mismos problemas que venimos arrastrando desde el siglo XX? ¿O van a vivir en otro lugar de manera diferente? En una primera instancia, debemos crear comunidades virtuales, unir a las personas, para que se conozcan, para que se pongan de acuerdo. Y esto con el fin de crear ciudades cerradas, ciudades seguras, ciudades físicamente cerradas, con sus propias normas internas, que contemplen el no permitir el ingreso de personas que hayan estado en la cárcel, de personas con adicciones al alcohol y a las drogas, de personas con enfermedades mentales violentas. Y también de toda persona que actúa con maldad. Los psicópatas desapercibidos son aquellos que no tienen antecedentes penales, no tienen adicciones al alcohol ni a las drogas, no parecen tener ninguna enfermedad mental, pero la tienen. Parecen normales, pero actúan con maldad y siempre causan daño a quien tiene la mala fortuna de toparse en su camino. Aquí vemos todas estas personas con las que no se puede convivir. Y no se trata acá de discriminar, aunque parezca que estamos discriminando. Si va a haber una discriminación, en todo caso sería una discriminación positiva, pero nunca con maldad. Aquí tenemos que ser simplemente realistas. ¿Qué podemos esperar del comportamiento de todas estas personas? Incluidos los menores de edad que tienden a ser violentos. ¿Cómo podríamos convivir? Veamos el caso de los ex convictos. Todos sabemos
que salen peor de lo que entran. La tasa de reincidencia es muy alta. Y esto, en parte, es debido a que se violan los derechos humanos dentro de las prisiones. El Estado muchas veces actúa como piensa la sociedad. Y la sociedad piensa que los presos no merecen tener ningún derecho. Y el Estado actúa en consecuencia. ¿Qué es lo que pasa en muchos países? No se entrega recursos ni siquiera a hospitales y escuelas, mucho menos a las prisiones. Por eso vemos que no hay programas de rehabilitación, que no hay una mejora de las condiciones de vida de los presos. Y por lo tanto, se violan los derechos humanos dentro de las prisiones a diario. Pero debemos tomar en cuenta algo. Ese preso que está ahí va a ser puesto en libertad una vez que cumpla su condena. Y aquí el Estado no puede hacer nada. Se va a liberar esta persona. ¿Y dónde lo libera el Estado? Lo libera entre medio de los ciudadanos. Lo libera entre medio de las familias de los ciudadanos. Lo libera incluso en la misma ciudad donde viven las víctimas del ex convicto. Libera a esta persona que no se ha rehabilitado para nada. Esto es un acto de agresión directa contra la población. Porque si el Estado hiciera lo mismo con un país extranjero, con otro país, enviando ex convictos que no se han rehabilitado, esto sería considerado como un acto de guerra. Pero el Estado lo comete contra su propia población. Pero aquí hay un problema. ¿Dónde se lo va a enviar entonces a este ex convicto? No se lo puede mandar de regreso a la prisión. Porque como dicen, ya pagó su deuda con la sociedad. Tampoco se puede hacer condenas de cadena perpetua para todos los delitos, menores o graves. No se puede hacer eso. También se tiene que respetar el Estado de Derecho. Pero la cuestión sigue sin resolverse. ¿Qué se va a hacer con estas personas? Veamos el caso de los drogadictos y alcohólicos. En la mayoría de los países, el consumo de drogas no se tipifica como un delito. Y el ser borracho tampoco. Nadie va a la cárcel por ser borracho. Estas personas, si quieren, pueden entrar a centros de rehabilitación. Y si no quieren, no lo hacen. Y siguen conviviendo con la ciudadanía. Pero es muy probable que un drogadicto o un alcohólico ocasione un accidente o cometa un crimen. Es muy probable. Veamos el caso de los enfermos mentales, que no todos son violentos, pero algunos sí. Y lo son desde pequeños, desde que son menores de edad. Pero no se puede enviar a la prisión a un niño que es violento. No se puede hacer nada incluso cuando esta persona se hace adulta. Porque la internación en centros de salud mental no es algo forzoso. Solamente cuando el enfermo mental comete un crimen, ahí recién el Estado le obliga a internarse en un centro de salud mental, una vez que se comprueba que efectivamente padece una enfermedad mental. Eso se hace cuando el daño ya está hecho. Y luego tenemos a todas las personas que actúan con maldad, porque hay actos de maldad que no son punibles ante la ley. Hay muchísimos, pero solamente tomemos dos.
la mentira y la codicia. Nadie va a la cárcel por ser codicioso. No es un delito. Pero la codicia está destruyendo familias. La codicia literalmente está destruyendo el planeta. Ha llegado al extremo de incluso aumentar la temperatura del planeta. Nos pone en riesgo a todos los seres humanos, pero no hay ninguna forma de reprimir, no hay ninguna forma, ningún mecanismo legal contra la codicia. Simplemente se sabe que es algo malo, pero el codicioso igual lo hace. Y no solamente la codicia existe entre los ricos, está presente en todas las clases sociales. El codicioso es aquel que hace dinero a como dé lugar. Hace cualquier cosa por dinero. Y el mentir tampoco es un delito, salvo quizás que se mienta durante un juicio o durante el procedimiento de investigación de un caso. Pero fuera de eso, no es un delito. ¿Y quién podría negar el daño que causa la mentira en las relaciones entre personas? Aquí vemos claramente la impunidad, la falta de prevención y la mezcla que hay absoluta entre todos los seres humanos, como si todos los seres humanos fuéramos iguales. ¿Y qué podríamos hacer entonces? ¿Cuál sería la solución? La solución es la segregación moral. Debemos separar a todos los seres humanos. Cada persona debe vivir donde le corresponde, de acuerdo a su comportamiento. Esa debe ser la regla de oro. No queda otra opción. Los exconvictos también son diferentes. Debemos separarlos. Hay convictos que cometieron delitos, entre comillas, no violentos, y otros que cometieron crímenes violentos. Todo delito es algo violento, pero no podemos mezclar a un estafador con un asesino en serie. Debemos separarlos también, para que ambos grupos puedan rehabilitarse mejor. Estas personas, los exconvictos, tampoco podemos generalizar que nadie se rehabilita, porque sí hay exconvictos que tienen la voluntad de rehabilitarse, que quieren ser mejores personas, ya sea que porque encontraron a Jesús en la prisión. Y necesitan estas personas toda la ayuda posible. Ellos están buscando rehabilitarse a pesar de vivir en una ciudad que no facilita la rehabilitación. ¿Qué tienen que hacer estos exconvictos? Tienen que hacer lo mismo que los ciudadanos. En una primera instancia, formar una comunidad virtual de puro exconvictos, haciendo la diferencia de dos grupos. Entonces, una vez que lleguen a crear su propia ciudad, esta ciudad tiene que estar adaptada para estas personas. Y yo creo que el entorno va a lograr que estas personas se rehabiliten. Muchos conservadores creen que lo que determina el comportamiento es la voluntad propia y no así el entorno. Eso lo podemos dejar para un debate, para saber si el entorno o la voluntad propia, cuál de los dos es el que determina el comportamiento humano. Pero no podemos negar la importancia del entorno. Entonces, si vamos a crear una ciudad que va a brindar un entorno de paz, seguridad, sin violencia, una ciudad
que incluso puede ser visualmente hermosa, porque para lograr eso no se necesita dinero, se necesita diseñar bien la ciudad. Si se le da la oportunidad al ex convicto de tener su propio hogar, de tener un trabajo humilde pero seguro, y al vivir en un entorno de paz, sin violencia, sin los vicios que hay en la sociedad, en las ciudades abiertas donde actualmente vivimos. Si va a vivir en una ciudad mejor que las ciudades donde actualmente vivimos, yo les aseguro que va a mejorar su rehabilitación, que la tasa de reincidencia va a bajar. Veamos qué se podría hacer con los drogadictos y alcohólicos. Algunos intentan rehabilitarse, pero como los centros de rehabilitación tienen espacios físicos reducidos, eso quita la sensación de libertad. Y a nadie le gusta estar encerrado. Por eso muchos abandonan su rehabilitación. Pero ¿qué pasaría si ellos también pueden tener su propia ciudad? Una casa, un trabajo, una ciudad visualmente hermosa, con calles no importa que sean de tierra. Puede haber lugares rústicos, pero hermosos, bien diseñados, donde no haya ni una sola botella de alcohol, donde no se permita ni siquiera un cigarrillo. Y sobre todo, que estas personas tengan la sensación de libertad, de que no están encerrados. Todo esto va a hacer que las restricciones que conlleva la rehabilitación no se van a notar tanto. Vamos al caso de los enfermos mentales violentos. Yo no soy psicólogo o psiquiatra, pero tengo una teoría. Creo que si a un enfermo mental se le hace sentir que es normal, mejora su condición. Porque si a esta persona que tiene enfermedades mentales se le interna en un centro de salud y ahí va a estar viendo cómo otras personas tratan de mejorar su condición en un lugar cerrado, físicamente no se puede circular mucho, es reducido el espacio físico. Estas personas no se van a sentir muy normales, que digamos. Esa es la realidad. Con los medicamentos que se les va a dar encima. Pero creo que cambiaría esta situación si vivieran ellos en una ciudad cerrada, con su propio hogar, con un trabajo humilde pero seguro. Una ciudad visualmente hermosa, segura, tranquila. Yo creo que se van a sentir normales, especialmente cuando regresen del trabajo a su hogar. Se van a sentir normales. Porque además no van a vivir junto con personas que los vean como enfermos mentales. Van a vivir ellos con personas que son iguales a ellos, o sea que están en las mismas condiciones, que tienen la misma experiencia. Eso va a hacer que ellos se sientan también normales. Y tal vez pueda haber ocasiones en que tanto los drogadictos, alcohólicos, enfermos mentales, necesiten internarse en un centro de rehabilitación o de salud mental. Pero esto tiene que ser algo breve o temporal, no tiene que ser algo permanente, no puede ser la única opción.
el trabajo o la labor que realizan los centros de rehabilitación, los centros de salud, muchas veces es una labor excelente que realizan. Tiene que complementarse con la ciudad cerrada. Y de esa manera se van a poder rehabilitar. Ahora, ¿qué pasaría con los otros? Con todas esas personas que actúan con maldad. Quizás alguien piense que eso ya es muy difícil, ¿no? Rehabilitar a esas personas. No hay un centro de rehabilitación para mentirosos o codiciosos. A veces hay que tomar medidas drásticas, yo creo. Lo que se podría hacer es que estas personas, en primer lugar, tienen que formar parte de la comunidad, estar dentro de las ciudades cerradas que queremos. Y una vez que estén ahí, si tienen ese comportamiento psicópata, si hacen maldad, no se les va a enviar a prisión, no se les va a enviar a un centro de rehabilitación. Simplemente se los deporta, se los declara persona non grata. Y esto va a hacer que ellos deseen cambiar, porque a nadie le gusta que lo vean como a una mala persona. Van a querer demostrar que no son malas personas, que han tenido una vida equivocada, que han cometido errores, pero que pueden cambiar. Y hay que darles la oportunidad de hacerlo en una ciudad cerrada. Y quizás puedan volver a la comunidad. Aquí vemos algo interesante. No solamente vamos a luchar contra el crimen y la violencia, sino contra todo el mal, íntegramente. Vamos a crear una nueva sociedad,